Exáltate en medio de la adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos al Todopoderoso. Adoremos al grande y fuerte, el que está rodeándonos en este día. Él está en este lugar. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Recibe la adoración. Gloria a Dios. Recibe la adoración. Levanta tu voz a Él en este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Santo, te saludamos, Rey glorioso, majestuoso, aleluya. Qué lindo es adorado. Adoramos tu nombre, aleluya. Vamos a decirle cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios, iglesia. Le decimos, aleluya. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Y le decimos, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Dios es grande y todopoderoso. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz. Sí, Señor, aleluya. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Y le decimos, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, te adoramos. Día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Y le decimos, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios.
adoramos en este día. Tu nombre sobre todo nombre es. Tú eres digno de adorar, digno de alabar, digno de exaltar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Eres digno de exaltar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Aleluya, díselo. Cuán Grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Manifiesta tu poder, mi Dios, aleluya, y queda tu pueblo. Cuán grande eres, digno de toda nuestra adoración. Adora a la iglesia, dile cuánto tú le adoras, dile cuánto tú le amas, exprésale tu gratitud en este día. Aleluya, aleluya. How great is our God. Aleluya, adórale, adórale. Abre tus labios, adórale. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, aleluya, cuán grande es nuestro Dios, más grande que la prueba, más grande que la enfermedad, más grande que la circunstancia. Él está aquí en este día, iglesia. Exprésale cuán grande es Él. How great is our God. Our God is great. Our God is powerful. Cuán grande es Dios. Hallelujah. How great are you, God. Hallelujah. Dile en estos últimos minutos antes de entrar a la palabra. Dile cuán grande es nuestro Dios. Y todos lo verán, todos lo reconocerán. Cuán grande es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Dile. No te canses al adorar en este día. Exprésale cuán grande, cuán poderoso, cuán bueno Él ha sido. Él ha sido bueno, Él ha sido perfecto. Oh, aleluya, te adoramos. How great is our God, how great is our God. We worship you, Jesus. Hallelujah. How great, how great, how great. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Mi corazón, agradecido está. Es Dios. Oh, Padre, mi corazón entona la canción. Aleluya, díselo por última vez. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la
Señor. Gloria a Dios. Magnificado sea el Señor hoy y por los siglos de los siglos. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su presencia en este día maravilloso. ¿Para cuánto es maravilloso? Amén. Con solo estar en la casa de Dios ya podemos disfrutar de su presencia, ya podemos decir de que es maravilloso el Señor. Aleluya, aleluya. Pues yo vengo muy contenta de Israel, ¿verdad? Tuvimos allá 10 días en la Tierra Santa y cada lugar que pudimos visitar en estos 10 días fue algo glorioso, porque no solamente lo hemos leído en la Biblia, sino que cuando caminábamos sobre esa Biblia. Y uno de los temas que me impresionó mucho fue el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, ¿verdad? Y por eso le he puesto como tema el Monte de los Olivos, lugar de muchos eventos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tantos eventos y todavía siguen sucediendo grandes eventos maravillosos en ese lugar. Vemos allí, ¿verdad?, que en el libro de los Hechos anuncia que allí ascendió Jesús al cielo. Uno de los acontecimientos muy maravillosos. Y otro de los acontecimientos más maravilloso todavía es que allí vuelve el Señor al Monte de los Olivos. Amén. Cuando Él descienda. ¿Y cuándo va a descender en su segunda venida? Primero hemos estado diciendo que vamos, ¿verdad?, a ver el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios que se encuentra en las nubes con su pueblo, con la iglesia que redimió, su novia, ¿verdad? Y también el pueblo judío que han creído en Jesucristo, que le llamamos los mesiánicos, ¿verdad? Porque no todo el pueblo de Israel cree en el Señor Jesús que vino, ¿verdad? Lo están esperando todavía. Incluso desde ayer están ellos allí en el muro de los lamentos por 25 horas que comenzó ayer, llorando de luto. Y cuando se ponen de luto no usan zapatos, sino que se van descalzos, no usan sillas, sino que se tiran en silicio ahí en el muro de los lamentos. ¿Y cuál es el clamor de ellos? Que venga el Mesías y que sea construido el templo, porque una de las cosas que el judío anhela y ama, como nosotros la iglesia, es la presencia, su chequina, la presencia de Dios. A usted le puede faltar todo lo material, pero que no le falte la presencia de Dios. Amén. Porque esa es la que te sostiene en el tiempo más que haya problema. Usted se va a mantener en pie y no va a negar su nombre, no lo vamos a negar. Es ahí, por eso que nosotros anhelamos su presencia, ¿verdad? Amén. Y vemos lo que está pasando ahora mismo allá en el muro de los lamentos, que llega de todas las naciones, ¿verdad? Usted sabe de que el pueblo judío fue disperso, ¿verdad? Por tantas cosas que sucedieron y están llegando. Se está cumpliendo la palabra, como dice que la higuera iba a reverdecer, y están llegando. Pero yo quiero ir directamente al tema en este momento, donde dice que también se le llama no solamente el Monte de los Olivos, se le llama el Monte de la Unción. ¿Por qué se le llama el Monte de la Unción? Porque allí quedaba donde sacaban el aceite de la aceituna. Y ese aceite, el primer aceite que sacaban, no era con presión, sino que ponían capas y capas de esa aceituna, y solito salía el aceite. Y ese primer aceite, que se le llama el aceite virgen y se le llama el aceite de la primicia, y ese aceite se usaba para ungir a los reyes, se usaba para llevarlo al templo allá a Jerusalén y que tuvieran encendidas, ¿verdad?, esas lámparas allí. Esas eran las primicias que se le daba a Dios, a Dios. ¿Y qué fue cuando miramos nosotros en el jardín de Getsemaní, que queda ahí mismo, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, y vemos la prensa de aceite, esa piedra donde está el Señor, ¿verdad?, y lo tienen en una figura arrodillado, cuando dice la palabra que dice que Él dijo, cuando estaba en Getsemaní,
pasa de mí esta copa y no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad, ¿verdad? Y vemos todo eso que fue allí. Él llevó tus pecados, mis pecados, tu carga, mis cargas y del mundo entero. Ahí comenzó el Calvario, ¿verdad? Pero ¿dónde quiero llevarte? Cuando se habla de esa prensa que sale el primer aceite, las primicias a Dios, esa primicia, cuando el Señor Jesús sudó como gotas de sangre que salían de su cuerpo, esas eran las primicias para Dios. Pero cuando caminó, ya que fue golpeado, le pusieron esa espina, esa corona de espina, esos clavos en sus manos, en sus pies, esos azotes que le dieron, ya él era triturado, pero la carne, pero lo primero que ese sudor es como la explicación que le di, que el primer aceite era la primicia para Dios, y por eso se le llama también, las primicias se las dio al Señor, al Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Y después, ¿verdad? Fue que el aceite ya se va presionando con una palanca y va saliendo el aceite para llevarlo a la sinagoga, para llevarlo al templo y para seguir ungiendo, ¿verdad? A los reyes y a los sumos sacerdotes. Y quiero pasar a esta otra parte, el monte de la unción, ya se lo estoy explicando ahora mismo, y también se le llama el monte de los olivos. Es un lugar, es uno de los lugares más importantes de la Tierra Santa, allá en Israel. Vemos que el monte de los olivos está situado geográficamente al este de Jerusalén, al este. Él está aquí y aquí está Jerusalén. Y lo que lo divide es el valle del torrente de Cedrón. Eso es lo que lo divide nada más, ese valle, ¿verdad? Y vemos que cuando ellos se encuentran, todo esto que estoy mencionando se encuentra en el desierto de Judá. Usted va a ver ahí, va a ver el valle de Cedrón, así grande, bien poblado. Mira ahí el monte de los olivos, mira aquí en Jerusalén, y vemos la ciudad de Sión, la ciudad de David. Vemos todo el emplanado donde estaba el primer templo que fue destruido, donde fue destruido el segundo templo, y todo queda nada más esa parte de esa pared que le llaman el muro de los lamentos. Y detrás de esos muros de los lamentos usted puede tocar pared con pared, porque anduvimos afuera y también anduvimos adentro, que parece que anda caminando uno entre medio de oro, algo estrecho pero maravilloso, que es poco lo que queda de hace miles de años del primer templo, ¿verdad? Y del segundo templo. Y es por eso que los judíos llegan y está abierto ahí 24 horas. Este es un evento que están haciendo ahora, pero ahí se abre 24 horas, 365 días, y el clamor es que vuelva el Mesías, que venga el Mesías. Y el Mesías vino hace 2000 años, pero ellos esperaban un ser político, pero él vino a nacer como un bebé, pero ahora ya no viene como un niño, ni a crecer, ¿verdad? En Nazaret, que se crió. Se dice, como les he estado diciendo, que Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret por 30 años, y su ministerio comienza en Capernaum por 3 años. Y él viajaba todo ese tiempo a ir a adorar a Jerusalén, al Padre, al templo. ¿Y qué es lo que hacía? Toda esa gente que bajaba de Betania, toda esa gente que bajaba no solamente de Betania, lo que pasa es que en esa parte del desierto de Judá, que está todo eso, el Cedrón, el valle de Cedrón, Jerusalén, también está el camino de Maús. Cuando se le aparecieron, dice, esos dos discípulos a Jesús, y no sabían que el que iba platicando con ellos era Jesús, hasta que Jesús se despidió de ellos, se dieron cuenta que el maestro les había hablado y que había caminado con ellos. Ahí también no solamente queda, en esa parte queda Betania, queda Belén, queda Jericó, queda Hebrón. ¿Qué cosa es Hebrón? Hebrón es un pueblo donde en Génesis se dice que el padre de la fe, Abraham, compró tierra que hasta hoy le pertenece a Abraham. Y ahí fue enterrada su esposa Sara cuando muere. Ahí fue enterrado también Isaac y Rebeca. Ahí también fue enterrado Jacob y Lea, porque la esposa que él amaba se llamaba Raquel, pero Raquel muere en Belén, donde nació Jesús en Belén y donde nació el rey David en Belén. ¿Cuántos sabían eso? Y seguimos viendo nosotros que también todo eso
lo que es la parte de Jerusalén y la parte, ¿verdad?, del desierto de Judá y de Cedrón y el Monte de los Olivos, ahí hay una bajada que te lleva directo al Mar Salado, que le dicen también el Mar Muerto, y muchas cosas geográficas, históricas, bellas que se le puede contar, pero para avanzar, y como el tema que estamos hablando, los eventos que han pasado y que van a seguir pasando en el Monte de los Olivos, y vemos que todas estas partes que he mencionado, pues venían directamente, era obligatorio pasar para ir a adorar al Señor, a Jerusalén, al templo, era obligatorio bajar por el Monte de los Olivos. No sé cuánto han visto, hay un video donde caminamos nosotros desde el Monte de los Olivos hasta que bajamos para subir a Jerusalén. Y ese recorrido lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Usted mire ahí el video, pero cuando esté mirando el video, todo lo que le hemos mandado, usted quite los edificios, quite las paredes, quite el pavimento y se va a dar cuenta la tierra polvosa donde caminó con sandalias nuestro Señor Jesucristo y los primeros discípulos, y nosotros también ahora que somos discípulos del Señor, que no es nada fácil, que ellos sufrieron los primeros y también nosotros pasamos por diferentes pruebas, pero qué lindo que cada vez que se recibe una prueba para los creyentes en este siglo XXI, obra para bien a los que amamos a Dios. Amén. No nos vamos a salir del camino, que la prueba no te aparte de Dios, ¿verdad? Así que vemos desde la aldea de Betania hacia Jerusalén, Jesús se hospedaba a veces, no a veces, muchísimas veces. A veces tenía que dormir allí en el Monte de los Olivos, si no se iba, que estaba cerquita, Betania, donde estaban sus amigos, Lázaro, Marta y María, y ahí se hospedaba mucho, porque dice que él amaba a esos amigos. Y del Monte de los Olivos a Jerusalén, dice que lo único que permitía la ley judía era caminar ese espacio, del Monte de los Olivos a Jerusalén. Pero más no se permitía cuando entraba en el Shabbat, como que entran los viernes, ¿verdad? Cuando ya la puesta del sol se va y lo entregan ya el sábado, el día siguiente por la noche. Y es lo único que les permitían caminar en ese día. Y vemos también nosotros que a partir de las conquistas de Jerusalén por David en el siglo X antes de Cristo, dice que, usted lo puede ver ahí cuando esté viendo los videos, que vemos el Valle de Cedrón, el Monte de los Olivos, y pegadito al Monte de los Olivos vemos nosotros un cementerio judío, y en ese cementerio judío ahí hay muchas personas, ¿verdad?, famosas enterradas, pero una que me llamó la atención fue, que usted la puede buscar en internet, y si no, usted la va a ver, si entra al cementerio ese judío, va a ver una capilla donde está Absalón, el hijo del rey David, enterrado allí. Y vemos también enterrado ahí al primer ministro de Israel, Menachet Begin, y muchas personas más importantes, ¿verdad? Este cementerio está al pie del Monte de los Olivos, en el valle así de Cedrón a Jerusalén. Sabemos que el tercer hijo de David es Absalón, y vamos a traerle una historia bien cortita de un par de minutos o menos de lo que era Absalón. Dice que en el Monte de los Olivos, subiendo, dice David con todos sus hombres, ahí subió descalzo, dice, y llorando, porque su hijo se había, le estaba quitando lo que era el reino, estaba peleando, ¿verdad? Y si usted puede tener ahí su Biblia, puede sacarla en 2 de Samuel 15, el versículo 23 y el 30. Mire lo que pasó ahí. El 30 dice ahí, 2 de Samuel 15, 30. Y David subió la cuesta de los olivos, del Monte de los Olivos, y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían al Monte de los Olivos. Ahí no solamente lloró cuando este hijo de él, ¿verdad?, le quería quitar el reinado, y lo que hizo él, dice que le dijeron, Absalón te está buscando para matarte, etcétera, etcétera. Y él subió, dice, esa cuesta, dice, ¿a dónde subió? Subió al Monte de los Olivos. Y el 23 dice del 15, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de ¿qué? De Cedrón,
Asimismo pasó el rey. ¿Qué rey? El rey David. Y todo el pueblo pasó camino que va al desierto de ¿qué? Desierto de Judá. ¿A dónde va el torrente de qué? De Cedrón. Usted haga un triángulo y usted va a ver las tres cosas que estamos hablando. Judá, el desierto de Judá, que usted lo va a ver ahí, muy maravilloso, ¿verdad? Se mira cuando uno está ahí arriba y vemos el monte de los olivos y vemos el valle de Cedrón, todo eso ahí. Y aquí lo hemos mencionado los tres. ¿Dónde está aquí? En el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros hacemos un recorrido en el Nuevo Testamento, no alcanzarían las horas y los tiempos para hablar de los sucesos, de los acontecimientos que han pasado allí en el Monte de los Olivos y de los que van a pasar. El que más me impresiona a mí, que lo vamos a cerrar con ese dentro de unos minutitos, es Zacarías 14:4, de cuando Él venga, dice que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y que el monte se va a dividir en dos. Ay, qué maravilloso es el Señor, gloria a Dios. Yo no sé si eso te da gozo, alegría, ¿verdad? De todos estos acontecimientos. Y seguimos viendo, ¿verdad? Que el valle del torrente de Cedrón corre paralelo al Monte de los Olivos, a dirección entre norte y sur de Jerusalén. Qué hermoso, están así, miren, así corren. No se miran así, sino que paralelo. Digamos que aquí es Cedrón y ahí Monte de los Olivos, qué lindo. Y aquí Jerusalén y ahí el desierto de Judá. Qué maravillosa es geográficamente esas tierras, muy preciosas. Esperamos que todos ustedes, acuérdense que yo siempre estoy diciendo, es ahí donde vamos a pasar por los siglos de los siglos. Aunque el cielo va a ser nuevo, la tierra nueva, el mar nuevo, todo. Pero es allí geográficamente que vamos a ir todos. Y sería bueno que un día usted lo conozca. Porque quizás tu país te vio nacer y mi país me vio nacer y anhelamos estar ahí. Pero donde vas a pasar por los siglos de los siglos, yo creo que usted se debe dar ese regalo. Y cuando uno se propone de hacer algo, Dios lo concede. Dios lo concede. Cuando algo le pedimos a Dios, es porque nos quiere bendecir. Así que no hay nada de excusa. Así que los animo para que usted vaya. Y vemos también aquí nosotros, ¿verdad? Seguimos viendo, déjenme ver aquí rapidito. Seguimos viendo aquí otros eventos que han pasado allí en el Valle de Cedrón, situado al este de Jerusalén, ¿verdad? Y cómo están separados todo eso. Y vemos desde el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte de Dios, que se le llama también el monte Moriah, que era allí mismo, hay una emplanada, mire esos muros grandes, y no solamente las ciudades, todas las ciudades en el Antiguo Testamento eran amuralladas allá en el Medio Oriente para ellos tener cobertura, ¿verdad?, de protección por los enemigos. Y entonces ellos amurallaban las ciudades. Principalmente David fue un hombre que cuidó cuando él tomó a Jerusalén. Jerusalén tuvo muchos nombres, que también es otro estudio que le vamos a dar en otro día, ¿verdad? Que vamos a hablar específicamente de Jerusalén, pero ahora estamos hablando del Monte de los Olivos. Y vemos que en este monte de Sión, ¿verdad? Solo unas pautas pequeñas, le voy a traer, después lo vamos a traer en más grande. Dice que Jesús se dirigió, estando en el monte de Sión, donde quedaba el templo de Dios, dice que él se dirigía a Getsemaní. Y vemos una parte donde dice, en la última cena que él tuvo en el aposento alto, que estuvo allí en Getsemaní. Getsemaní queda en la falda del Monte de los Olivos, donde el Señor le dije al comienzo que sus sudor eran como gotas de sangre. Y ahí dice, cuando tuvo la última cena en el aposento alto en Jerusalén, él subió después de la última cena, atravesando el valle de Cedrón, que está paralelo al Monte de los Olivos. A esa dirección él subió, y a la cima del Monte de los Olivos ofrece, mire qué maravilloso, cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Ahí nos llevan a una parte donde en el Monte de los Olivos hay una parte ahí muy maravillosa, donde dice que la vivimos nosotros los que fuimos. Se ofrece una vista tan maravillosa,
Se mira la ciudad santa completamente, toda la ciudad se mira, toda la ciudad. Y no solamente, dice que desde allí se puede contemplar todo su esplendor. Solo imagínese usted, mire, ya cuando estemos ahí con el Señor por los siglos de los siglos. Ahí, mire, ahí fuimos nosotros, nos lleva a cada turismo, cada viaje así. Para mí no le llamo turismo, le llamo una inversión para mi vida espiritual. Y cuando llegamos, lo primero que hace es que nos llevan ahí a la falda del Monte de los Olivos y miramos ese esplendor nosotros de todo eso. Aunque ahora la cúpula dorada la está ocupando los musulmanes, pero allí es el Monte Moriah, ese Monte Moriah que donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo se obtuvo y muchas cosas que han pasado, que eso se lo vamos a hablar después cuando estemos hablando de Jerusalén. El Monte de los Olivos, que desde hace milenios crecen las laderas del monte que se le han dado nombre y que lo identifican hasta el día de hoy, el Monte de la Unción y el Monte de los Olivos. Ya se lo expliqué desde el comienzo por qué se le llama el Monte de la Unción, porque las primicias del aceite se le entregó a Jesús con su gota de sangre, sudor, y también ese primer aceite era para ungir a los reyes y a los sumos sacerdotes. Así que vemos todo eso y quisiera que fuéramos pronto para ir ya aquí donde vamos a ir en 2 de Samuel 15, 23 y el 30, ya lo leímos, ok. Quisiera que vayamos entonces a Primera de Reyes 11, 7. Antes de Samuel están los reyes, después de Samuel están los reyes. Primera de Reyes 11, 7. Vamos a ir por el calorcito, vamos a ver si quitamos un poquito menos de lo que estamos, pero a mí está entrando un poquito de aire ahorita. Ay, qué lindo el soplo del Señor siempre, ¿no? Amén. Vemos aquí nosotros, bueno, yo les iba a leer 3, 4, pero no, por la calor vamos a ponerlo así. Dice Primera de Reyes 11, 7. Entonces edificó, aquí vemos nosotros la apostasía, en 2 palabras, la apostasía del rey Salomón, que dice en el 11:1 antes de leer el 7. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a la Etea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues juntó Salomón con amor. Lo primero que Dios le dijo y lo primero que él hizo. El versículo 4 para avanzar. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como con Jehová Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolos abominables de los amonitas. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su hijo. Versículo 7, que es, mire, el centro de esta palabra. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolos abominables de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén. ¿Qué monte está frente de Jerusalén? ¿Cómo se llama? El Monte de los Olivos, o sea, el Monte de la Unción. ¿Por qué la unción? Porque de ahí salían las primicias del aceite, ¿verdad? Frente, dice que en el monte que está frente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mira todo eso, lo que ha pasado, ¿verdad? Y vemos nosotros en el versículo 12, hay tanto que dar aquí, pero vamos a resumirlo. 13, pero no romperéis todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Quién eligió a Jerusalén? Un poquito estoy dándole de Jerusalén nada más, porque lo vamos a traer completo. ¿Quién eligió a Jerusalén? Dios.
eligió a Jerusalén no solamente para los judíos, sino también para la iglesia de Jesucristo, porque en ese lugar, en esa emplanada que está ahora el Tomo Dorado, que lo tienen los musulmanes, eso, miren, van a edificar el anticristo, los judíos mismos van a levantarle templo inconscientemente, ¿verdad? Equivocadamente. Dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron al anticristo, pero luego se aparece, verán, la segunda venida, que es aparte del rapto para la iglesia, y en la segunda venida aparece el Señor y todo eso. Mire que dice que todas las naciones estarán peleando contra Israel, y el Señor viene ¿con quién? Con nosotros, con los redimidos. Viene con la iglesia y viene con los judíos que han sido redimidos, y ahí planta sus pies en el monte de los olivos, y de allí, mire, eso desaparece, y ahí mismo le dice a Satanás, le dice, perdón, al anticristo y al falso profeta, y se postran y lo adoran y reconocen que Él es el Señor, y luego son lanzados en el lago de fuego. Miren, se cumple la palabra. Ahí está en Apocalipsis 13 y en 2 de Tesalonicenses 2. Y seguimos aquí rápidamente, donde vemos, no solamente vemos también aquí el 11:7, sino que en Segunda de Reyes 23, mire lo que dice ahí, aquí mismo, en ese mismo libro, 23 pronto, Segunda de Reyes 23. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que el rey Josías, todo lo que había profanado el rey Salomón en los lugares altos. ¿Cuáles eran estos lugares altos donde Salomón edificó? Esos lugares altos era el monte de los olivos. Dice aquí en el 6, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. ¿A dónde? De Jerusalén lo llevó a Cedrón y lo quemó en el valle del Cedrón y lo convirtió en polvo, etcétera, etcétera. Miren lo que dice el 13 de Segunda de Reyes 23. Y asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolos abominables de los sidonios, y quemó ídolos abominables de Moab, y a Milcón, ídolos abominables de los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros de que, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice el versículo 10 del mismo 23, asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo y a su hija por el fuego de Moloc. Miren, las primicias que le daban a estos demonios eran sus hijos, su primer hijo, su primogénito los lanzaban a estos demonios, y a las doncellas cuando no había niños pequeños. Todo eso lo hacía, todo eso lo hicieron hacer a Salomón, todo lo que las mujeres que él tuvo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en otro tiempo y sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos guarde de caer en idolatría, de donde nos sacó el Señor. No vamos a volver hacia atrás, al contrario, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vemos también nosotros aquí otro episodio, ¿verdad? Bueno, me gustaría ya cerrar en esta parte. Déjenme esta parte, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Déjame ver aquí, unos 3 minutitos aquí nada más. Solo igual la cita bíblica en Marcos capítulo 11, del 1 al 11, en Lucas 21, versículo 37, y también el 38, el 39 y el 40. En otras palabras, Lucas 21, del 37 al 40, nosotros miramos varios eventos ya ahora donde Jesús emprendió, cuando dice que venía de Betania, cuando él entró mesiánicamente en la ciudad santa de Israel. Eso está en Marcos 11, ¿verdad? Y también vemos que Lucas nos enseña las costumbres de Jesús, que frecuentaba en el monte de los olivos, donde se retiraba para pasar la noche, para enseñar a sus discípulos. Dice que se retiraba y se iba al monte de los olivos y ahí se sentaba a enseñarles a sus discípulos, y por la mañana enseñaba en Jerusalén y en el templo.
¿Qué quiere decir esto? Noche y día. Jesús no tenía tiempo para descansar. Noche y día le servía al Señor. De noche y de día estaba, todos esos libros que se han escrito, es porque a sus pies estaban hombres y mujeres comiendo y bebiendo como están ustedes ahora. Y ustedes se van a multiplicar en otro joven, en otra niña, en otra mujer, en otro hombre. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, imitando a nuestro Maestro, a Jesús. Esto usted se lo lleva, pero también lo tiene que dar. Y se dice también que de noche, dice, en el Monte de los Olivos, y en el día, en la mañana, en el templo allá en Jerusalén. Así que él bajaba a adorar a Dios y a predicar la palabra en el templo. Y volvía a subir y toda la noche enseñaba. Y aún cuando era de noche se cruzaba a Galilea, a Capernaum, a Nazaret, varios pueblos del otro lado, y ahí le seguía la gente, ¿verdad? Hubo un día que hasta él le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante. Y él se fue caminando en el mar de Galilea y ellos pensaban que era un fantasma. Y tantas cosas, ¿verdad?, que hemos visto nosotros, que hemos traído esos temas, ¿verdad? Así que es el Monte de los Olivos, un lugar de muchos eventos proféticos del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la falda del Monte de los Olivos se encuentran los jardines de Getsemaní, como dijimos nosotros, donde Jesús se hospedaba, el lugar, bueno, un lugar bíblico muy importante, donde le dije ya al comienzo, cuando comenzamos, que había ascendido el Señor y que acostumbraba para reunirse con sus discípulos, donde fue entregado por Judas, fue también ahí en el Monte de los Olivos, ahí en Getsemaní, monte, verá que también le dicen Monte de los Olivetes. Y algo que les voy a recomendar, y se lo dejo ya para cerrar, Juan capítulo 18, del 1 en adelante. Ahí vemos todo lo que pasó el Señor, ¿verdad? Vemos que este país de Israel tiene muchas cosas que hablar de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar. Lean el capítulo 18 de Juan y van a ver que era un jueves santo cuando se aparece Judas y fue el Señor arrestado en ese tiempo. Así que también se le está ubicado, dice, en el valle de Cedrón, en el monte de Judea, al este del oriente de Jerusalén y muchas cosas que más. Quiero terminar con esta palabra, quiero cerrar lo del Monte de los Olivos, porque quiero ungirlos a ustedes, donde quisiera que oráramos. El pastor Daniel, todos lo conocemos aquí, quisiera que estemos orando con él. Era el viernes cuando estaba dando el servicio a las 8 de la noche, terminaron el servicio y ahí donde comenzó, terminando el servicio, después que termina el culto, nadie se pudo ir a su casa porque comenzaron a lanzar misiles, estas personas llamadas terroristas, jihad, los islámicos de la franja de Gaza, y en ese momento dice que eran más de 400 misiles. A Dios gracias que ellos tienen una técnica donde el 90% de los misiles pues fueron destruidos en el aire y otros cayeron en el mar, y hay una revuelta muy grande en este momento, que ellos necesitan la oración, pero que estemos, usted come, ore. Señor, 3 cosas les voy a enseñar en este momento. Tenemos que orar por Israel. Amén. Tenemos que bendecir a Israel. Amén. Y tenemos que amar a Israel. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, bendecir y amar a Israel. Quédese. Orar. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo 122:6? Orar por la paz de Israel. Israel nunca ha tenido paz ni la va a obtener. ¿Qué hiciéramos nosotros si no se orara por la paz de Israel? Ahí siempre está siendo sacudido. Hay un odio contra lo que se llama judío muy horrible. ¿Por qué? Porque de ahí nació el Mesías, el dador de la vida, el que crucificaron un día los mismos judíos, pero también que nosotros lo beneficiamos. Y cómo no vamos a bendecir, a orar y amar a Israel si de ahí salió nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Estamos en deuda con ellos. Cuando nosotros llegamos allá, es una inversión comprar el pasaje, es una inversión andar caminando allí. Eso es lo que hacemos nosotros. Y vemos que no solamente miramos cómo Irán
Irán está ansioso y todos los días manda a decir que quiere desaparecer a Israel. Ellos mismos ya, miren, tienen todas esas cosas que para destruir. Y vemos también cómo estamos pasando con Rusia y Ucrania, seguir orando por esas ciudades, esos pueblos, ¿verdad? Esas naciones. Vemos a China con Taiwán. La guerra se está cumpliendo. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Tenemos que seguir, mire, alerta nosotros como iglesia, ya que esta gente dice que hay una alta tensión a nivel mundial de guerra, de religión, de ateísmo. Tengamos mucho cuidado. Mire, hay una cosa que está agarrando el ateísmo a la juventud y a los niños, y eso nace en la misma escuela. Hay que decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos, las raíces. Van a venir esas cosas, pero usted manténgase firme, porque ellos le van a decir que no existe Dios, pero a la hora que le pasa al ateo o algo, dicen, ay Dios mío, ayúdame. Ay, ¿verdad? Así que quieren engañar a muchos, pero no. Y nos estaba diciendo el pastor Daniel, que son y otras personas, ¿verdad? Que hemos tenido contacto, no sé si fue él o otra persona que dice que dan 90 segundos para irse a esconder, 90 segundos para ir, dice, a un subterráneo corriendo a la seguridad. Cuando se están oyendo la sirena, es minuto y medio, muy corto, y cuando uno tiene una familia de 3, de 4 niños, correr, pues puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Así que les dejo con esa carita para que estemos orando, bendiciendo y amando a Israel. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día maravilloso en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, reciba la bendición de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todos los que nos están siguiendo por diferentes plataformas de internet. Reciban la bendición de Dios también en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno está enfermo, recibe sanidad. Si alguno está en depresión, recibe liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Si estás en la cárcel, si estás presionado, si estás pasando divorcio, estás pasando desastres familiares con los hijos, con los nietos, recibe la paz de Dios y Dios te da el milagro en este día, los que estamos aquí y los que nos están siguiendo por internet, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.